Buenas tardes. Comienzo dando las gracias a los organizadores de este congreso por haberme invitado, en especial a José Prada. Intentaré decir algo que sea mínimamente interesante después de la excelente ponencia del profesor Méndez. En cualquier caso, intentando también centrarme en una realidad concreta que pueda servir de ejemplo más que otra cosa, ¿no? Y que pueda tener puntos de conexión con los estudios que algunos estáis realizando y que a través de las comunicaciones en este segundo bloque pues se puede ver que existen algunos puntos de conexión, ¿no? Comunicaciones, por ejemplo, que tienen que ver con espacios industriales en declive o que tienen que ver con la importancia de las infraestructuras de comunicación, por ejemplo, el AVE o los aeropuertos, y que nos vamos a encontrar en este espacio del que yo les voy a hablar, el corredor Ciudad Real-Puerto Llano, donde voy a tratar brevemente las transformaciones territoriales y la planificación, porque hay un POT, un plan de ordenación territorial de carácter regional, que se centra en este espacio, y entonces hablar del corredor sin hablar de lo que está diciendo la planificación ahora mismo, de lo que se está haciendo en planificación, pues me parecía que no era oportuno. Por eso, o de ahí ese título. Bueno, un breve índice sobre esa imagen de las tablas de Daimiel, que es uno de los espacios naturales protegidos más importantes de este territorio y que luce así de espléndido desde hace unas cuantas semanas, lo cual se agradece. Pues con un breve índice voy a comenzar por una introducción al contexto regional, a la región de Castilla-La Mancha, para situar bien el espacio, y después, dentro del corredor, hablaré un poquito de la caracterización geográfica, de las transformaciones recientes y de lo que está aportando la planificación, puesto que ese POD al que me he referido antes está todavía en elaboración. Se conoce un documento de inicio, pero aún no se ha aprobado. Y luego finalizaré con unas pequeñas conclusiones. Bien, pues comenzando por Castilla-La Mancha, estamos en el interior peninsular, en una de esas áreas tradicionalmente rurales o ruralizadas, donde se vivió la sangría migratoria a mediados del siglo pasado, donde la población no es muy elevada, como ven ahí, apenas supera los 2 millones de habitantes, solo un 4,4% del total nacional. Es una región relativamente extensa, son casi 80.000 kilómetros cuadrados y con una densidad muy baja debido pues, a esa escasez poblacional a la que me he referido antes, por tanto, muy por detrás de la media española, con esos solamente 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Una imagen típica para situar a los que están un poco más alejados de estos contextos regionales, los molinos de viento, y después algunos datos muy breves que nos sirvan para puntualizar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la tasa de actividad ligeramente por debajo de la media nacional, con ese 57,7. La tasa de paro ligeramente por encima de la media nacional, aunque estos datos varían mucho y no hay más que ver lo que ha pasado en los últimos meses. Y después una contribución al Producto Interior Bruto muy poco relevante, que no llega al 4%, lo cual sitúa, creo, esta región dentro de las regiones periféricas desde un punto de vista socioeconómico, donde también con algunos datos muy sencillos correspondientes a la población activa por sectores de actividad se puede ver el peso que todavía sigue teniendo el sector primario, por eso lo de la tradición rural o ruralizada, de nuevo por encima de la media nacional. El peso importante del secundario, tanto en industria como en construcción, aunque esos datos son los últimos que proporciona el Anuario Estadístico de Castilla-La Mancha y son correspondientes al 2008. Hoy habría que matizarlos un poco, sobre todo en la construcción. Y después un terciario, que es el motor de la economía, como es lógico en una región del mundo desarrollado, pero que está también bastante por detrás de la media nacional y que nos da idea, de nuevo, de eso que decía antes. En cuanto a la contribución al Producto Interior Bruto, quizás estos datos complementan un poco la situación anterior para redundar en el peso de los espacios rurales, no solo agricultura, ganadería, etcétera, etcétera, donde ahí la distancia ya es importante respecto a lo que sucede en España con ese 8,3%. Energía, donde tenemos unos datos más o menos parecidos, fundamentalmente por algunas localizaciones importantes de las que luego hablaré. En industria y en construcción, con datos que no varían demasiado, y después en servicios, pues con una distancia, que es la distancia que antes teníamos en el sector primario,
y que ahora pues repercute en el terciario, de nuevo por detrás de la media nacional. En cuanto a la localización de la población, la vamos a tener fundamentalmente ubicada en las áreas centrales, lógicamente más favorables al poblamiento. Tenemos ahí La Mancha, fundamentalmente, y después en la Vega del Tajo, la Vega del Tajo, que a la vez es toda la periferia metropolitana de la región de Madrid, que como antes nos ha explicado el profesor Méndez, pues forma parte de esa región urbana en alguna medida, sobre todo la Sagra y el corredor de Henares. En cuanto a la población por provincias, esos 2 millones se reparten de esta forma que tienen aquí, sin insistir demasiado en los datos ni cansarles mucho, pero sí relacionándolo con lo anterior, las provincias más pobladas son las que van a tener una mayor representación de La Mancha dentro de su territorio, por ejemplo el caso de Toledo, Ciudad Real y en alguna medida Albacete, mientras que las provincias menos pobladas, y eso también se ve en la densidad de población, son las que van a tener una mayor presencia de las serranías, fundamentalmente Guadalajara y Cuenca, en parte la Sierra de Alcaraz y también las periferias de los montes en el otro sector, ¿no? Pero sobre todo se nota mucho a la hora de hablar de provincias en el caso de Guadalajara y en el caso de Cuenca. Respecto a los asentamientos de población, en esa cartografía que corresponde a un artículo muy reciente que en las actas que tienen del Congreso aparecía en prensa y que se ha publicado recientemente en el 20 de abril del 2010, aparecen reflejados cuáles son las principales ciudades, pero no solo las principales ciudades, entendiendo por tales núcleos urbanos de más de 10.000 habitantes, sino también cuáles son los principales asentamientos de población, porque en zonas donde los núcleos urbanos son muy escasos, de nuevo las periferias, de nuevo la serranía de Cuenca o la de Guadalajara, es necesario, para que la ordenación del territorio abarque todos los sectores, tomar en cuenta algunos núcleos muy pequeños, como le pasa a Sigüenza o a Molina de Aragón. No sucede eso en la Vega del Tajo, con Talavera, con Toledo, no sucede tampoco en La Mancha, con un reparto más o menos igualitario de ciudades, algunas más grandes que otras. Y luego hay una cierta concentración de población en el caso de las provincias de Cuenca y de Albacete en sus capitales. Esas ciudades medias y pequeñas que a escala nacional antes, en algunos casos, como los que vamos a tratar aquí, podían calificarse de ciudades intermedias, concentran población, son nodos de comunicación, suministran servicios a sus áreas de influencia, a veces áreas de influencia muy grandes que abarcan casi la totalidad provincial. Y son ciudades que, desde el punto de vista demográfico, no agrupan demasiada población, ¿eh? En esa imagen, en ese cuadro, aparecen las más relevantes. La ciudad más grande es Albacete, que no llega a los 170.000 habitantes, y después el resto de ciudades las tenemos en ese abanico entre los 100 y los 50.000, de las que les he puesto en este cuadro, Talavera de la Reina, Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca y Puerto Llano. Aquí nos vamos a detener sobre todo en Ciudad Real, en torno a los 70.000, y en Puerto Llano, un poco más de 51.000 habitantes. Si siguiéramos avanzando tendríamos otro tipo de ciudades, pero en el cómputo global de los algo más de 900 municipios castellano-manchegos, solo 35 superan el umbral estadístico para calificarlos como urbanos. A menudo, cuando hablamos de la ordenación del territorio en Castilla-La Mancha y cuando hablamos en concreto de los asentamientos y de la red urbana, repetimos estas cuestiones que aparecen ahí reflejadas, ¿no? La ausencia de un modelo territorial, la excesiva dependencia de Madrid, el formar parte un sector del territorio castellano-manchego de esa región urbana madrileña, el pivotar siempre en torno a Madrid, y después una cierta acefalia, una cierta desestructuración, una falta de integración que poco a poco se va intentando paliar con algunos avances, sobre todo los que tienen que ver con los medios de comunicación, de los que hablaré posteriormente. Un posible esquema de ese sistema urbano de uno de los compañeros del departamento, Francisco Cebrián, refleja esa preeminencia de Madrid siempre a la hora de trabajar en las cuestiones urbanas que tienen que ver con Castilla-La Mancha. También de otros núcleos externos, ¿no? Valencia, Alicante, Murcia, que en la parte oriental son muy importantes, pero fundamentalmente de Madrid, porque las comunicaciones tradicionalmente nos vinculaban a Madrid, y después hay ciudades importantes muy cerca que forman parte, como ya decíamos, de la región urbana madrileña.
Una de las razones por las que el modelo territorial no termina de cuajar y por la que seguimos viendo esa falta de integración está en la ausencia de una comarcalización oficial. Y remarco lo de oficial, porque la comarcalización de Castilla-La Mancha se ha trabajado desde hace bastantes años por parte de algunos geógrafos del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad Regional, en concreto los profesores Panadero y Pillet, que han ido depurando esta cartografía, definiendo unas comarcas de llanura, donde encontramos la mayor parte del poblamiento, después unas comarcas de sierra en las zonas periféricas y unas comarcas de transición entre ambas. He de decir que nos han hecho siempre muy poquito caso desde el ámbito político y bueno, ahí seguimos trabajando. Si en algún momento esa comarcalización se tiene en cuenta, pues esperemos que sirva para algo. En el momento actual, algunos de los geógrafos del departamento trabajamos en estas cuestiones dentro del grupo DETER, sobre todo en Ciudad Real, de desarrollo territorial, en concreto en el policentrismo, intentando adaptar algunas de las directrices de la Estrategia Territorial Europea a lo que sucede en la región e intentando definir las posibles FUAs o áreas funcionales urbanas en Castilla-La Mancha. Esa es la cartografía resultante, en la que no voy a entrar mucho, salvo por señalar que en el territorio del que vamos a hablar existen dos FUAs muy significativas, la de Ciudad Real, con una cierta amplitud, con algún área dependiente como Manzanares, y la de Puerto Llano, también muy amplia en la parte suroccidental, con otra área dependiente que es la de Almadén. Bien, para acomodarse a toda una serie de documentos de las que antes el profesor Méndez nos ha hablado, pero en concreto algunos como la Estrategia Territorial Europea, el Convenio Europeo del Paisaje o el Libro Verde de la Cohesión Territorial, aparecen los planes de ordenación del territorio desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, desde la Dirección General de Planificación Territorial, intentando pues abordar eso que pone ahí, una organización y una planificación estructural, estableciendo determinaciones que sean vinculantes u orientativas, dependiendo de los casos, que regulen los factores condicionantes de la ocupación y utilización del suelo y que se formalicen a través de instrumentos que van a ser los POT. Existe un primer POT, un primer plan de ordenación territorial, del que luego aparecerán algunas cartografías, que es el que abarca toda la región, es el que se llama Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha, que intenta establecer por fin un modelo territorial. Si es equilibrado y definitorio, como dice ahí, de la organización de los usos del suelo, pues mejor, pero por lo menos asumir la ordenación del territorio que hasta ahora había gozado de muy poca atención. Y existen luego otros POT regionales, supramunicipales, no regionales, que abarcan algunos territorios concretos. En principio, todos aparecen a la vez, pero por algunas razones de organización, de momento se está privilegiando primero que aparezca, que se apruebe la estrategia regional y después que se aprueben cada uno de los POT que les voy a ir comentando. Son el POT de la zona de la Sagra, del corredor de Henares y la zona colindante de la Comunidad de Madrid, de la Mesa de Ocaña y corredor de la A3, del área de influencia de Albacete y finalmente el que nos interesa ahora, el corredor Ciudad Real-Puerto Llano. En cualquier caso, todos ellos ámbitos supramunicipales que identifican territorios dinámicos o los territorios más dinámicos de la región, sobre todo los que pivotan en torno al área metropolitana madrileña y en general a la Comunidad de Madrid. Bueno, hay una serie de municipios, como se podrán imaginar, incluidos en cada uno de esos POTs, en los que no nos vamos a detener, salvo por citar los que corresponden al POT del corredor, pero ahora hablaremos de ellos. Y directamente ya entro en el corredor Ciudad Real-Puerto Llano como un ámbito concreto de desarrollo territorial que coincide en su denominación con el POT, pero que corre paralelo a lo que vaya a decir la planificación. Esperemos que lo que diga no se quede, solo en el ámbito de la utopía, de palabras grandilocuentes que suenan muy bien, sino que tenga una realidad detrás. El corredor se ubica en torno a una serie de líneas de comunicación de las que también después hablaré, de ahí el concepto de corredor. Fundamentalmente la línea de alta velocidad de AVE en la conexión Madrid-Sevilla, la autovía A41 y A43 en la conexión Valencia-Lisboa y la localización de un aeropuerto en el área central del corredor, el único aeropuerto privado de España, así se vendió, según el marketing utilizado hasta ese momento, pero con un apoyo público
muy importante que se inaugura en 2008, pero que tiene un futuro muy incierto y ahora tendremos tiempo de hablar un poquito de él. Esa zona abarca aproximadamente el 33% de la provincia de Ciudad Real, 174.092 habitantes en 2009, el 8% de la región. En territorio, el 8,7% de la provincia de Ciudad Real y el 2,1% de la región, y en densidad mantiene una densidad ligeramente elevada para lo que es la media no solo de la provincia sino de la región y un poco más cerca de la media nacional. En densidad tiene un 63,2 habitantes por kilómetro cuadrado, pivotando en torno a 3 ciudades que deberían quizás aparecer en el nombre del propio corredor: Daimiel, Ciudad Real y Puerto Llano. Solo aparecen Ciudad Real y Puerto Llano, quizás por su relevancia, y toda una serie de asentamientos cuyos términos municipales pues aparecen aquí reflejados y después, en este caso, señalados, ¿no? Probablemente les suenen extraños para los que no conozcan esta zona. Muchos llevan el topónimo de Calatrava, ahora hablaremos un poquito por qué: Torralba, Carrión, Miguel Turra, Poblete, Corral, Caracuel, Cañada, Villar del Pozo, Ballesteros y Argamasilla. Haciendo una breve revisión a unos datos muy sintéticos de cuál puede ser la situación no solo de población, de extensión y de densidad, sino un poco la cuota de mercado y cómo se organiza el mercado de trabajo en estos municipios, podemos ver que destacan muy claramente Ciudad Real, no solo dentro del territorio, sino por ser también capital provincial, con una orientación muy clara hacia la economía de servicios, fundamentalmente servicios públicos, también comercio. Es el gran centro de servicios de toda la provincia. Después de Puerto Llano, con una menor representación de los servicios y una mayor representación de la industria. No tienen nada que ver en su evolución ni en su proceso de urbanización Ciudad Real y Puerto Llano. Ciudad Real es una ciudad que surge con vocación de ser centro de servicios y genera una influencia muy grande. Puerto Llano es un núcleo minero en el que se descubre la hulla a finales del 19 y que después se convierte en un núcleo industrial y que hoy alberga una petroquímica, 2 centrales térmicas, por tanto con una vocación totalmente distinta. Y después algún otro núcleo importante para entender las características del corredor, como Daimiel, que tiene 18.500 habitantes, que tiene curiosamente una cierta importancia del sector primario en ese mercado de trabajo, y que representa muy bien lo que pasa en otras áreas del corredor, por ejemplo en Cañada, por ejemplo en Argamasilla de Calatrava, me acabo de equivocar, por ejemplo en Caracuel, o por ejemplo en Ballesteros, o en algunas otras zonas, o en Corral, donde las actividades rurales siguen siendo importantes, a veces asociadas a la agroindustria. Y después quizás solo matizaría los datos de construcción, porque muchos de los municipios muy pequeños, como ven ahí, 500 habitantes, 200 habitantes, etcétera, han tenido una población destacada vinculada a la construcción de Puerto Llano o de Ciudad Real o de Daimiel, e incluso a la construcción de Toledo o a la construcción madrileña, y hoy, después de la crisis, esos datos seguramente van a variar con toda seguridad. Bien, profundizando un poco ya en este espacio y haciendo una breve caracterización geográfica, podría empezar dando datos del medio físico, de temperaturas, de precipitaciones. Algunos aparecen brevemente en las actas, pero voy a destacar lo que me parece más importante desde el punto de vista del medio natural y desde el punto de vista del medio humano. En el caso del medio natural, me parecía importante destacar que estamos en una zona con una riqueza paisajística significativa. Estamos elaborando ahora mismo el Atlas de los Paisajes de Castilla-La Mancha, que esperamos que se publique durante este año. Y en ese Atlas de los Paisajes, esta parte correspondiente al corredor tiene representación, no sé si lo lee muy bien ahí, de las sierras y valles de Sierra Morena, la Sierra de Puerto Llano y algunas otras zonas. Tiene representación también de los cerros y llanos del norte de Sierra Morena, los llanos que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la zona de Malagón, pero en el término de Daimiel. Tiene representación también de los valles castellano-manchegos, corredores y valles castellano-manchegos, por ejemplo, el Valle de Lojailén. Tiene representación de los llanos de la meseta meridional y sus bordes, y tiene representación de las vegas del Tajo y del Guadiana, sobre todo del Guadiana en la zona cercana a Ciudad Real.
No voy a entrar en esas características, pero sí que la diversidad de paisajes es un elemento importante, es una oportunidad que aprovechar de cara al futuro, así como los espacios naturales protegidos, que me parecen otro de los recursos más significativos, ¿no? En esta zona tenemos un parque nacional, las Tablas de Daimiel, como antes les decía, pero hay varios monumentos naturales que por su nombre nos van a llevar hacia un lugar que ahora les comentaré. La laguna y el volcán de Peñarroya, la laguna y el volcán de la Posadilla, el mar de la Hoya de Mortero, el macizo volcánico de Calatrava o la laguna de Caracuel. Nos van a llevar a una zona volcánica que encontramos en el interior de la península, de las Pocas, junto con Olot, que es el campo de Calatrava, con unos relieves muy desconocidos, pero con casi 400 afloramientos volcánicos, con numerosas lagunas derivadas de los cráteres de explosión y con una riqueza también, desde el punto de vista ambiental, muy significativa. Añadiríamos ahí algunas áreas dentro de la red Natura, como la cepa del campo de Calatrava, una cepa que está localizada donde en origen se intentó ubicar el aeropuerto y eso creó un conflicto importantísimo porque es una zona de protección de aves esteparias, obligó a que se relocalizara, por ejemplo, la pista del aeropuerto y también eso derivó en el retraso en la apertura. Y después algunas otras áreas vinculadas con las anteriores, lagunas volcánicas del campo de Calatrava, ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes o las sierras de Picón. Algunas imágenes cedidas por un compañero de departamento que está trabajando sobre esas lagunas, os las pongo a continuación. Las tablas, que creo que es lo más conocido, pero quizás un poco menos conocido, por ejemplo, en concreto laguna y volcán de Peñarroya, o, por ejemplo, laguna y volcán de la Posadilla. Vuelvo a repetir, son cráteres, conos no demasiado elevados, no demasiado grandes, no son los conos canarios ni mucho menos, que en su momento explosionan. Algunos de ellos generan espacios hidromagmáticos y generan esas lagunas con un nivel freático muy, muy elevado y que cuando llueve, como nos ha sucedido en estos últimos meses, pues lucen así también de espléndidas como se ven ahí. En este caso es el mar de la Hoya de Mortero, que vuelve a ser un cráter que no tiene agua porque no es una laguna, pero también es un cráter de explosión que genera una gran hondonada y que se puede ver en ese espacio. Algunas otras, por ejemplo, la laguna de Caracuel o el macizo volcánico del campo de Calatrava, que los que conocen ese territorio dicen que en realidad es el macizo de Calatrava que tiene elementos volcánicos como ¿no? Como el volcán de la Conejera, que representa muy bien ese tipo de conos que son los que tenemos en esa zona. Además, los espacios naturales, en ese plan de ordenación del territorio que nos va a salir de vez en cuando, de Castilla-La Mancha, se prevén ampliar y en concreto se prevé en esta zona la ampliación del campo de Calatrava, con lo cual también redundará en que los activos naturales sean relevantes. Desde el punto de vista del medio humano, ese topónimo de Calatrava nos lleva atrás en el tiempo cuando después de la Reconquista este territorio es dominado por la Orden de Calatrava y una de sus labores es repoblar todas esas zonas a partir del siglo XIII y de ahí que muchos núcleos lleven ese calificativo. Solamente tenemos la excepción en Ciudad Real, que no llegó a pertenecer a la orden, sino que perteneció a la corona como tierra de realengo. Y luego os pongo ahí tradición vinculada al medio rural, escasa industrialización, es una zona que queda fuera de las políticas de industrialización de mediados de los años 60 o incluso anteriores, excepto Puerto Llano, que alberga una de las primeras empresas del Instituto Nacional de Industria en 1942, que es la empresa nacional Calvo Sotelo, para destilar pizarras bituminosas muy importantes durante la autarquía y que luego pues deriva, después de distintas transformaciones, en lo que tenemos hoy, que es la petroquímica dominada fundamentalmente por la empresa Repsol. Bueno, en el crecimiento real de la población de esos municipios vamos a tener una de las áreas, vuelvo a repetir, más dinámicas, pero no semejantes al dinamismo que está teniendo toda la corona alrededor de Madrid. Por tanto, quizás de las áreas interiores destaca, junto a otros municipios, por esos niveles de crecimiento, fundamentalmente en Ciudad Real y también en otros núcleos,
Pero si tuviéramos que hablar de toda la región, evidentemente donde se están generando las transformaciones más grandes es en torno a la Comunidad de Madrid. Otra cartografía, el del envejecimiento demográfico, también nos lleva a que es una zona que no es de las más envejecidas, que tiene también un cierto dinamismo desde el punto de vista de la población y que está alejada de lo que está pasando en las serranías o en las periferias montanas, por cuanto concentra algunas áreas urbanas importantes. Bueno, desde el punto de vista socioeconómico, si tuviéramos que hacer una radiografía, podríamos decir que el sector primario es muy tradicional, muy dependiente de la agricultura, una agricultura de secano que ahora se moderniza a través del regadío, con todo lo bueno y lo malo que de ahí se puede derivar. Fundamentalmente, en cuanto a mayor productividad, lo bueno, pero también al abuso del agua y a la sobreexplotación del acuífero que sostiene las tablas, lo negativo. El sector secundario se encuentra en declive, como es habitual, según la crisis que estamos viviendo. Aquí se nota mucho porque los efectivos humanos surtían no solo la zona del corredor, sino otras áreas. En cuanto al secundario, la industria es muy diversa porque tenemos, por un lado, la zona de Puerto Llano, industria tradicional, minería, petroquímica, termoeléctricas, producción de energía y ahora un giro hacia las energías renovables. La zona de Daimiel, Ciudad Real, con industrias ligeras tradicionales, fundamentalmente mueble, textil, confección, piel, calzado, y luego los municipios más pequeños donde queda algo de industria vinculada al medio rural o de agroindustria. El terciario es un terciario sobre todo comercial y de servicios públicos, muy relacionado sobre todo con las ciudades, pero en concreto con Ciudad Real y toda su área de influencia. Algunas imágenes representativas de esas actividades puede ser el maíz en regadío, por ejemplo por goteo, puede ser la remolacha y el maíz de nuevo en la zona de Torralba de Calatrava, aunque la remolacha ahora ya no está como tal, ¿no? Porque los cultivos, sabéis, sufren los vaivenes de la PAC y de las posibles subvenciones de la PAC. La minería de la hulla en Puerto Llano, que se mantiene fundamentalmente asociada a la producción termoeléctrica, ahora minería a cielo abierto. Las centrales termoeléctricas, aquí os pongo la central de Elcogas, un proyecto piloto en la Unión Europea, que no quema el carbón solamente, sino que lo gasifica, por tanto, en principio es menos contaminante que las térmicas tradicionales, de las cuales hay una también en Puerto Llano. La petroquímica, sobre todo, Repsol Química, Repsol Petróleo, Repsol Gas, Repsol Distribución y algunas otras industrias anexas, por ejemplo Fertiberia. Los polígonos industriales, ya fuera del área de Puerto Llano, este es el de Ciudad Real, con esas pymes de pequeña entidad. Algunas superficies comerciales, como los hipermercados, en el corredor hay 3, 2 localizados en Ciudad Real y 1 en Puerto Llano. Y finalmente los servicios públicos, donde tengo que destacar la universidad por encima de todos como uno de los servicios más importantes y que más ha repercutido en otras cuestiones de las que ahora hablaremos. Bueno, esa imagen representa el área de influencia de Ciudad Real muy por encima de la de Puerto Llano. Ciudad Real es una ciudad en expansión que crece, asociada a ese terciario cada vez más dinámico. Puerto Llano todo lo contrario, es quizás una de esas ciudades que se encogen, que intenta reinventarse continuamente, pero a la que le cuesta mucho salir de la crisis. Ahora lo hace a partir de las termosolares, pero bueno, simplemente supone un pequeño parche para que el hundimiento no sea tan grande. Y ahí la imagen del corredor sobre la comarca del Campo de Calatrava, que en este caso me parece importante centrar el corredor en la comarca, puesto que toda la comarca tiene una cierta entidad territorial y en este caso habría que vincularla, y los términos municipales con esas infraestructuras de comunicación que han sido fundamentales, aunque sean un elemento muy tradicional y que en otras áreas está más que superado. En este caso hablamos de un territorio marginado por parte de las vías de comunicación porque las autovías que conectaban Madrid con el sur no pasaban ni siquiera por la capital provincial, pasaban unos cuantos kilómetros por Manzanares, por Valdepeñas. Solo conectada o bien conectada a través del ferrocarril tradicional, y ahora el cambio es un cambio muy sustancial a partir del AVE, a partir de las autovías en esa conexión
Valencia-Lisboa y a partir del aeropuerto del que ahora hablaremos, en un intento de aumentar eso que ahora se llama la cohesión territorial, ese equilibrio entre los lugares. Y en este caso creo que puede ser un ejemplo para poner en duda, como antes hacía Ricardo Méndez, esa literatura tradicional, por cuanto hay debilidades muy evidentes, pero también hay oportunidades de las que se ha hablado muy poco, y en este caso creo que algunas van a ir saliendo. Bueno, en la planificación regional, la red de infraestructuras logísticas sitúa esta zona con un cierto privilegio, por cuanto existe el aeropuerto, no se puede leer muy bien, pero tenemos una zona de carga aeroportuaria, tenemos unas zonas de carga de mercancías, o de terminal intermodal, espero decirlo correctamente. Tenemos también la estación de alta velocidad, que en el futuro, además de parar o además de situarse en Puerto Llano y en Ciudad Real, está previsto que haya un apeadero en el aeropuerto, lo cual puede ser que saque al aeropuerto de esa situación de impasse en la que se encuentre, y una plataforma logística en Ciudad Real que puede ser interesante, fundamentalmente en el área Ciudad Real-Miguel Turra. Desde el punto de vista ambiental, la planificación de este ámbito territorial, el POT del corredor, dice lo siguiente: la generación de los cultivos extensivos, la sobreexplotación de los acuíferos, el alto nivel de contaminación química de los cursos y masas de agua superficiales, la escasa o nula consideración de los recursos naturales han sido comportamientos generalizados que han guiado la implantación de las actividades humanas. Bueno, no dice mucho de un foco que a mí me parece importantísimo si tenemos que hablar de medio ambiente, aunque indirectamente lo dice con la contaminación química, que es toda la petroquímica en el entorno de Puerto Llano, donde es verdad que se han realizado avances por mejorar la situación ambiental, pero también es verdad que se suceden varios episodios de contaminación por ozono a lo largo del año. A veces más de 10 episodios en los que se dice a la población directamente que tiene algún problema respiratorio o broncopulmonar o alguna alergia fuerte, que se quede en su casa y cierre las ventanas. Y esto pasa varias veces al año, ¿no? Entonces, me parece que desde el punto de vista ambiental, una zona con una industria del tipo de la que tiene Puerto Llano, que casi coge todo lo que es muy contaminante, excepto una papelera, que ya es lo que le faltaría, pues realmente agrava mucho o dijéramos que le hace perder mucho valor desde el punto de vista ambiental a esta zona. Bueno, las transformaciones recientes en el corredor tienen que ver fundamentalmente con ese dinamismo que se le intenta imprimir. Veremos a ver si se consolida desde el punto de vista de la planificación regional. Se considera que es una de las zonas de acumulación, porque en general es una zona que demográficamente crece, en algunos ámbitos crece, en algunos términos municipales crece bastante, por ejemplo Miguel Turra asociado a Ciudad Real, por ejemplo Argamasilla de Calatrava asociado a Puerto Llano, y esto es muy relevante en una zona como esta, poco poblada, y donde las actividades todavía no son excesivamente dinámicas, y que dentro del entorno regional aparece como una zona bien conectada, formando parte de esa cúpula del sistema urbano, lo que tradicionalmente hemos dicho, formando parte, sobre todo esas dos ciudades que organizan el corredor, del primer rango, del primer nivel de la jerarquía urbana regional. Aún así, la polarización es muy evidente sobre esa imagen del centro de Ciudad Real, y viendo los datos de población que acumula, por ejemplo, lo que podemos llamar un poco, entre comillas, área metropolitana de Ciudad Real, que aquí es un concepto un poco excesivo y que a esta escala utilizo con ciertas matizaciones, llega a integrar casi 90.000 habitantes, como ven ahí. En el caso de Puerto Llano, no incluido Argamasilla de Calatrava, se podría incluir, sería un poquito más. En el caso de Daimiel, en conjunto, esos 5 asentamientos que aparecen ahí concentran casi el 92% de la población de todo el corredor, ¿no? Esa disparidad, ese desequilibrio es muy claro y, lógicamente, es una de las cuestiones más importantes a la hora de planificar. Otro dato posible sobre una imagen del centro de Puerto Llano es el parque de viviendas. Ciudad Real, Puerto Llano, Daimiel y Miguel Turra, esos 4 núcleos concentran también casi el 90% del parque de viviendas del corredor. En algunos casos el parque de viviendas ha aumentado considerablemente. En el caso de Ciudad Real y Miguel Turra,
muy vinculadas a las transformaciones que se derivan del AVE, del aeropuerto, etcétera, etcétera. Bueno, el sistema de transportes me parece uno de los elementos más importantes, el sistema de comunicaciones en realidad, uno de los elementos más importantes a la hora de dinamizar esta zona. De hecho, las repercusiones que las veremos ahora se dejan notar sobre todo en la zona de Ciudad Real y también un poco hacia el norte del corredor. Se dejan notar mucho menos en una ciudad industrial en declive como es Puerto Llano. Y el sistema de transportes tiene un pequeño problema que en origen se consideró que podía ser muy positivo, que es el aeropuerto, pero el aeropuerto se abre en el 2008, empieza a tener una cierta consolidación en el 2009, digo consolidación también muy entrecomillado, y hoy en día solamente mantiene un vuelo diario con una low cost, que es Air Berlin, entre Ciudad Real y Palma de Mallorca. Evidentemente con un vuelo con una inversión altísima de capital privado y también de capital público, y ahí tenía cierto protagonismo la Caja Castilla-La Mancha, que no les diré cómo ha terminado porque ya lo saben. Pues el futuro de ese aeropuerto pues es bastante incierto. Eso sí, es una infraestructura espectacular, buenísima, es un aeropuerto pequeño, pero que tiene una pista maravillosa. ¿Por qué? Porque había mucho terreno, porque en ella pueden aterrizar los aviones más grandes y porque había muchos volcanes al lado de los que sacar material para poder edificar la mejor pista o para poder construir la mejor pista. Curiosamente, luego hay un centro de interpretación de los volcanes al lado de un volcán que está abierto. Entonces son esas paradojas que se dan y que no puedo evitar tenerlas que contar porque llaman demasiado la atención. Bueno, antes he citado esas infraestructuras de comunicación, quizás tan solo decir que si ha sido muy importante la autovía, que la autovía en estos tramos que ven ahí, Ciudad Real, perdón, Daimiel, Ciudad Real y Ciudad Real, Puerto Llano, estamos hablando de que se inicia hace 2 años en el segundo tramo, por tanto estamos hablando de una infraestructura recién estrenada, pero si es muy importante la autovía, el ferrocarril y el aeropuerto, también lo serán posiblemente las futuras autovías, las que conectarán, en el caso de la autovía de peaje AP41 entre Toledo y Ciudad Real. Curiosamente, la capital regional está muy mal conectada con el resto de capitales de las provinciales, pero eso es algo intrínseco también a esta región. La autovía del Cuarto Centenario que conectará Ciudad Real, Valdepeñas y Albacete, o la futura autovía transmanchega, con ese nombre tan espectacular, que intentará conectar Ciudad Real Cuenca, que ahora mismo es un auténtico desierto porque atravesar la región de punta a punta pues supone una serie de horas considerables. Bueno, pues aparecen ahí un poco especificadas esas y también otras redes de infraestructuras que son importantes para el dinamismo del corredor. En el caso del AVE, no solo las líneas Madrid-Sevilla, sino también ahora Madrid-Málaga y sobre todo las lanzaderas, esos trenes que os he puesto aquí, aunque se ve un poco lejos, aquí abajo uno de ellos, parecidos al AVE, con un poco menos de ritmo que el AVE, porque tardan un poquito más, pero que son absolutamente rentables y van llenas diariamente, fundamentalmente de gente que vive en Ciudad Real y trabaja en Madrid, commuter, utilizando el anglicismo, allí popularmente se llaman avelinos porque cogen el AVE, o bien al revés, gente que trabaja en Ciudad Real y vive en Madrid. Bueno, pues las lanzaderas que unen Madrid, Ciudad Real, Madrid-Puerto Llano, como les digo, son absolutamente rentables. Y el aeropuerto al que me refería antes, un aeropuerto pequeño, pero con una posible potencialidad para ser un aeropuerto de carga en el tráfico con algunos países asiáticos, también con algunos países de América Latina y quizás en la posible descongestión de Barajas. Pero todo está por ver, porque realmente se habla mucho, pero la realidad es muy distinta. Bueno, esa red viaria sitúa al corredor como uno de esos municipios que gozan de una alta conectividad a escala regional. Vuelvo a repetir, eso es importante realizarlo, por tanto, una situación ciertamente privilegiada. Desde el punto de vista dotacional, creo que esto también conecta con lo anterior, tenemos un espacio que, aunque tenga otras debilidades, está muy bien dotado en algunos servicios, sobre todo en servicios públicos, lo que tiene que ver no solo con la universidad, sino con la educación secundaria y primaria, lo que tiene que ver con la sanidad. Hay 4 hospitales, 3 de ellos en Ciudad Real.
lo que tiene que ver con cuestiones culturales, asistenciales, deportivos, y esa es una de las oportunidades que hay que aprovechar. El POT del corredor dice que el objetivo es asegurar el bienestar de la población, reduciendo disparidades del nivel de vida y permitiendo el desarrollo de todos los niveles, y que canaliza el esfuerzo y la solidaridad de la comunidad hacia las necesidades colectivas y crea conciencia de pertenencia al territorio. Bueno, muchas veces son palabras que se quedan ahí simplemente, pero a veces van unidas a realidades, como ha sucedido con el Hospital General de Ciudad Real de reciente apertura el año pasado, y que está teniendo una gran repercusión, quizás para eso tan intangible que es lo de crear una conciencia regional o una conciencia territorial, o, por ejemplo, haber favorecido que la futura Facultad de Medicina se localice en Ciudad Real y no en otro campus. La Universidad de Castilla-La Mancha está dispersa en 4 campus y en 6 localizaciones distintas. Solo existía medicina en Albacete y a la hora de buscar un nuevo destino para una facultad nueva se localiza en Ciudad Real porque existe ese hospital recientemente estrenado. Bueno, antes he destacado en el ámbito dotacional, sobre todo el campus universitario de Ciudad Real. La repercusión del campus y la repercusión de las infraestructuras de comunicación se ha notado mucho en Ciudad Real, fundamentalmente, por ese tránsito de personas que viven o trabajan en Madrid, sobre todo, pero también por absorber el crecimiento en cuanto a viviendas de otras áreas cercanas, y se ha notado mucho menos en el caso de Puerto Llano, que crece, pero crece muy poco, también utilizando las viviendas unifamiliares, pero que en absoluto se parece a lo que ha sucedido en el caso de Ciudad Real. Bueno, no me quiero extender mucho, pero otro de los elementos importantes es el patrimonio o el capital patrimonial, como antes aparecía en la ponencia anterior, que encontramos en esta zona. Un capital territorial que tiene que ver con algunos bienes de interés cultural, como por ejemplo el Parque Arqueológico de Calatrava la Vieja, de Alarcos Calatrava la Vieja, que estamos en una zona con asentamientos medievales importantes, aunque ambos tienen yacimientos ibéricos, después poblamiento islámico y luego medieval. Calatrava la Vieja fue la primera localización de la Orden de Calatrava, Calat al-Rabat, en la época islámica, y después de la Orden de Calatrava. Tenemos también algunos otros yacimientos ibéricos, sobre todo, como el Castillejo en Puerto Llano. Tenemos un enorme patrimonio religioso que tiene que ver con conventos o que tiene que ver con algunos santuarios. En el primer caso, Ciudad Real; en el segundo caso, el Santuario de las Cruces en Daimiel. Volviendo a lo arqueológico, existe una muy buena representación de la Edad del Bronce con la cultura de las motillas, en este caso la motilla del Azuer. Y existe otro patrimonio que no está catalogado muchas veces, que no es bien de interés cultural, pero que, bajo mi punto de vista, está infravalorado y se puede incorporar también como una oportunidad de desarrollo. Por ejemplo, las cañadas, Cañada Real de la Plata, a su paso por Daimiel; por ejemplo, la ruta de Don Quijote a su paso por Ciudad Real, que además aprovecha en ese tramo una vía verde. La ruta de Don Quijote es uno de los 4 itinerarios culturales europeos, designada recientemente. O un patrimonio por el que siento una cierta debilidad, que es el patrimonio industrial en Puerto Llano, donde existe un museo de la minería, donde algunos de los castilletes de la arquitectura del hierro se han rehabilitado como símbolos urbanos, donde hay un complejo industrial de principios del siglo XIX y donde también tengo que decir que se les presta muy poca atención con el enorme valor que atesora, ¿no? Entonces, bueno, son recursos, pero muchos de ellos no tenidos demasiado en cuenta, bajo mi punto de vista, porque no suscribo todo lo que dice la planificación. Yo les voy a exponer qué es lo que dice, pero evidentemente también mi criterio. Hay otro patrimonio que es el etnográfico, vinculado con los carnavales, con las fiestas locales, como el Voto, que es una fiesta de tradición medieval, con la Semana Santa, por supuesto. Pero si yo tuviera que destacar por encima de todo, volvería a la importancia del parque arqueológico. Sobre todo destacaría el relieve volcánico, un relieve muy desconocido. Ahí aparecen los piroclastos del macizo de Calatrava. La ruta de Don Quijote, que en algunos tramos es más conocida que en otros, pero que permite, por ejemplo, actividades como el senderismo importantes. Y luego también unos paisajes muy bien conservados en algunas zonas, como en el entorno de Puerto Llano. Puerto Llano utiliza una etiqueta
de publicidad que no le gusta demasiado a la gente de alrededor, como es lógico, sobre todo en municipios de Almodóvar del Campo, que es Puerto Llano, puerta de entrada del Valle de Alcudia. El Valle de Alcudia atesora algunos de los encinares mejor conservados de España, iba a decir de la península y de España. Y bueno, ese paisaje está ahí cercano, con una calidad ambiental que, por contra de lo que sucede en la ciudad, pues creo que es un activo importante. Sin embargo, el turismo está muy poco desarrollado porque aquí sí hay debilidades de las que son tradicionales y de las que siempre se habla. Debilidad de la red de servicios turísticos, baja oferta hotelera y un turismo estacional, sobre todo Semana Santa y verano. Bueno, sobre esa imagen de la Vega del Guadiana, en esta semana pasada, que también lucía así de bien, mi aportación en este sentido es que el propio territorio, el propio patrimonio territorial, como a veces lo podemos denominar, compuesto por identidades que nos dan idea de cómo la gente se ha relacionado con un espacio para poder sobrevivir en él, debiera ser incorporado como activo a esas políticas de desarrollo, ¿no? Yo ahí he cogido un texto, el Manifiesto por una nueva cultura del territorio, donde al territorio se le da el carácter patrimonial que se le debe reconocer, ¿no? Bien no renovable, esencial, limitado, realidad compleja, fácil, que contiene valores ecológicos, culturales, patrimoniales, que tiene que ser incorporado al planeamiento territorial y urbanístico y que debe ser responsabilidad del Estado a la hora de gestionarlo. Bueno, pues me parece que ese pequeño texto resume muchas cosas. En el caso de la planificación, aunque el POT no está aprobado, me parecía necesario citar que estamos en ese ámbito de planes supramunicipales, por supuesto acogidos a una normativa legal que aparece aquí, que no hace falta que cite, y que dentro de esa normativa este POT se presenta para armonizar los procesos que se están desarrollando en una de las áreas urbanas más dinámicas, donde el peso específico de Ciudad Real es fundamental, y que esa nueva realidad territorial se vincula a ese eje organizado por las ciudades de Ciudad Real y de Puerto Llano. Bueno, los objetivos son, como muchas veces en la planificación, a veces utópicos. Esperemos a ver cómo se adaptan luego a la realidad, prevenir y atender necesidades, potenciar, diversificar e irradiar crecimiento, integrar intereses públicos y privados. Es decir, organizar los recursos de forma más equilibrada, disponer actividades y usos que mejoren, en definitiva, la calidad de vida, sin tener que leerles todo lo que les he puesto ahí, ¿no? En cualquier caso, es un espacio intermedio conectado o cada vez más conectado dentro de una región periférica que plantea oportunidades y que se encuentra inmerso en un proceso de cambio funcional donde pesan más unas cosas que otras, y pesa mucho, o creo que pesa bastante, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Bueno, intenta establecer, por tanto, un modelo territorial asociado a este espacio concreto, establece una serie de estrategias, unas áreas de protección del territorio, intentando crear una red defensiva de suelos rústicos que se puedan preservar, intenta mejorar las áreas urbanas, intenta también que existan unos criterios para cuando se realice algo en el corredor que tenga impacto regional. Sobre esa otra imagen que recuerda cómo estaban las tablas en el verano pasado y que me parecía también importante añadir, porque esto es lo frecuente, no lo que sucede este año, desgraciadamente. El POT intenta acomodarse a eso que nos dice la literatura europea, en este caso a partir de la ETE, de armonizar exigencias sociales y económicas y de buscar esa cohesión social, desarrollo económico equilibrado, conservación de recursos, de patrimonio, incluso competitividad que no está ahí. Las directrices que plantea es asentar o desarrollar un sistema policéntrico de ciudades, reforzar la cooperación en zonas rurales y urbanas, que aquí es muy evidente, porque hay zonas muy rurales, promocionar el sistema de transportes y luego, bueno, asumir el desarrollo sostenible, gestión integral, protección de la naturaleza, el patrimonio natural y cultural. El modelo territorial actual establece una jerarquía muy clara por cuanto Ciudad Real y Puerto Llano se distinguen de todo lo demás, y luego hay otra serie de municipios, tanto desde el punto de vista demográfico como productivo, Daimiel y Miguel Turra, Argamasilla de Calatrava, y después los núcleos cada vez más pequeños que todos llevan el apelativo de Calatrava. A la hora de zonificar hay un primer eje, Daimiel Ciudad Real, que incorpora Torralba y Carrión. Hay una área urbana en torno a Ciudad Real con Miguel Turra y Poblete. Hay una franja rural muy clara
Corral, Caracuel, Cañada, Villar del Pozo, Ballesteros, y hay un área urbana de Puertollano con Argamasilla de Calatrava. Bueno, el horizonte que establece ese POT, cuyo documento conocido es solo el documento inicial, es el del 2033, donde prevé que haya una población de 257.794 habitantes. Ahora mismo existen 170 y pico mil. Como todo, es un poco discutible, veremos a ver. Personalmente me parece mucho, pero veremos a ver en qué queda. También plantea aprovechar tanto las dinámicas endógenas como las exógenas e intentar plantear también objetivos que se acomoden a la transformación del modelo actual, teniendo en cuenta que hay elementos fijos, estructurales estratégicos, carretera, ferrocarril, el valor ecológico y paisajístico del territorio o los asentamientos, y elementos que pueden ser variables en función de cómo se establezca esa red de protección del territorio o la red o la mejora de las áreas urbanas, que en realidad es lo que ellos llaman red urbana de calidad. Plantean tres alternativas que, si me permitís la crítica, yo las veo un poco simplistas en general. La primera habla de una dualización económica del territorio, suponiendo que no se apruebe el POT y, por tanto, que lo que exista siga funcionando y, por tanto, la desigualdad sea cada vez mayor entre unas zonas y otras, y se siga urbanizando y se siga perdiendo suelo rústico y se siga dejando de proteger el espacio que tenga valor ambiental. Una alternativa 1 que llaman protección del territorio y pérdida de dinamismo económico, que sería proteger todo lo máximo posible, pero en detrimento de que las dinámicas socioeconómicas fueran un poco más intensas de lo que ahora mismo son, lo cual también traería otra serie de problemas añadidos, por ejemplo, que las infraestructuras se supeditaran a la protección del medio natural, fundamentalmente. Y una alternativa 2, que es un modelo un poco más cohesionado, en la que, si se aprueba el POT, se adecúan los usos de suelo a lo que se pretende en el futuro, se resuelven los problemas existentes, veremos a ver. Los núcleos se estructuran de acuerdo a un policentrismo ordenado y el medio físico se potencia utilizando todos esos elementos del medio natural para el desarrollo económico. Bueno, no hay que dar muchas vueltas para saber que esta es la alternativa elegida y que, si verdaderamente se consigue esto, a lo mejor los cambios puedan estar orientados a potenciar esos procesos sistémicos que lograrán una mejora de ese territorio y, sobre todo, lograrán frenar las desigualdades que hoy existen, ¿no? El POT plantea que, si eso es así, esta zona reforzará su lugar como ámbito de conexión en su provincia, en su región e incluso a escala nacional, que se consolidará el proceso urbano de crecimiento en Ciudad Real y en Puertollano, que el eje rural urbano Daimiel-Ciudad Real se vinculará cada vez más a Ciudad Real y estrechará sus relaciones, y que la franja rural intermedia se transformará buscando un mayor dinamismo en función del posible aprovechamiento del aeropuerto, si es que el aeropuerto se termina de consolidar. Esto conllevará unas transformaciones en el ámbito del medio ambiente, por ejemplo, la recuperación de las tablas y de su entorno, por ejemplo, vincular patrimonio natural y patrimonio cultural, que es algo que de momento no se hace, incrementar el suelo rústico protegido y también consolidar espacios naturales ligados a la cepa, que acabo de leer zapa, del campo de Calatrava y de las sierras de Puertollano. Bien, para no cansarles demasiado y como conclusión sobre una de esas lagunas, la laguna de la Cebuche en el macizo de Calatrava, dos frases que resumen un poco algo de lo que he querido decir. Un territorio bien gestionado constituye un activo económico de primer orden. Siguiendo de nuevo el manifiesto, habrá que ver hacia dónde va esa gestión del territorio, habrá que ver si se aprovechan esas oportunidades, si no, si, como decía antes, la teoría luego se corresponde con una práctica más o menos adecuada, teniendo en cuenta que son ciudades que no mantienen sinergias y no las han mantenido nunca. Han sido, sobre todo, los ejes los nodos principales, Ciudad Real y Puertollano, que es algo que no he dicho, ciudades de distinto color político, de distinta trayectoria y que nunca se han mirado a la cara y que ahora tienen que seguir esta obligación de cooperar. Y después una última frase de la segunda parte del manifiesto, Territorio, Urbanismo y Crisis, que viene a decir que la crisis actual
si intentamos leerla desde un punto de vista positivo, puede generar una nueva oportunidad para que la gestión del territorio sea más o menos correcta. Bueno, en definitiva, yo he intentado plantear un espacio, una realidad territorial que está viviendo una serie de dinámicas urbanas. Antes decía unas más importantes que otras. En este caso me parece especialmente importante las nuevas infraestructuras de transporte, también las demás, crecimiento urbanístico, pero en algunos casos, también la relocalización de actividades, pero en algunos casos, y que, dependerá en un futuro inmediato de esa planificación, de lo que plantee esa planificación supramunicipal y que está asumiendo ese cambio territorial, que esperemos que sea un cambio positivo para mejorar la calidad de vida de los asentamientos, sobre todo de la población que vive en ellos. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias por su atención. Bien, creo que algunas de las ideas presentadas en la primera ponencia, como el hecho de no aceptar acríticamente una literatura quizá demasiado simplista o poco adecuada para espacios muy complejos, o la necesidad de estudios en detalle de estas dinámicas localizadas, aparece bien desarrollada en la segunda ponencia a través del ejemplo del corredor Ciudad Real Puerto Llano, que precisamente es el ejemplo de una serie de ciudades de tamaño intermedio, poco conocido quizás por estar paradójicamente en una región cuyo dinamismo recae en unas ciudades del segundo tipo que hemos visto en la primera ponencia, como son los espacios periféricos de áreas metropolitanas, en este caso de Madrid, pero que tiene unas características propias que le dotan de interés por sí mismo. Y bien, esperemos que en conjunto las dos ponencias contribuyan no solo al debate ahora y a complementarse con aportaciones de mañana, y así como a enriquecerlas, sino también a engrosar las investigaciones en estos temas. Bueno, en este sentido, no sé si hay alguna pregunta. Bien, bueno, pues puesto que yo tengo la suerte de hablar regularmente con ambos profesores sobre estas temáticas, yo voy a dejar de lado lo que ha sido estrictamente el contenido científico de ambas ponencias y me gustaría abordar un tema que ha aparecido, pero que no es fácil quizá de plantear y que sin embargo creo que ha estado subyacente en distintos momentos en el día de hoy. Este tema es la necesidad de crear redes, no solo en el ámbito de los movimientos sociales, de la gestión urbana o de colaboración entre ciudades y territorios, que se ha visto en distintos momentos de las ponencias, sino también entre las propias investigaciones sobre las cuestiones de ciudad y territorio, que también se ha dejado caer. Es decir, ¿en qué sentido podrían cimentarse hoy intercambios que existen de manera informal y que en cierto modo subyacen en diferentes aportaciones a este propio Congreso, pero que quizá podrían o deberían formalizarse para avanzar en estas mismas investigaciones de manera más sólida, aprovechando tanto aspectos de los que se han hablado en estas ponencias, en estas comunicaciones o en nuestros propios trabajos, como son las TICs o las redes más o menos consolidadas, formales e informales. En este sentido, no sé si hay alguna idea. Ambos. Bueno, lo que pasa es que eso en realidad es una pregunta a todos los presentes y algunos de los ausentes, porque han mencionado esta cuestión, no explícitamente, creo, para nosotros como tales, ¿no? Hombre, yo creo que redes ahora existen, sin duda ninguna, y cada vez más, y que utilizan los medios al alcance. Lo que sí creo es que a veces, en el ámbito de la investigación, las instituciones que existen, que tardan mucho en cambiar, pues no se adecúan bien a las nuevas temáticas emergentes, porque todavía compartimentan la realidad de forma bastante clásica y que entonces pues hace que siempre nos veamos con los mismos, los geógrafos con los geógrafos, los sociólogos con los sociólogos, por ejemplo, o que luego al tratar determinados temas pues también los compartimentemos por temáticas específicas, y en cambio lo que sí me parece que va siendo una necesidad creciente es la de generar foros conocidos, porque el problema, siempre uno puede acudir a Internet, el problema es orientarse en la multitud de caminos que uno puede seguir. Foros conocidos que vayan abriendo no solo temáticas de investigación, sino de investigación y acción, porque también yo creo que uno de los problemas fundamentales es, y esta mañana yo creo que, esta mañana a lo largo del día
ese interés desde perspectivas distintas, pero que pueden ser complementarias, pero difíciles después de trasladar a la práctica. Es decir, que aquí se ha hablado de la ciudad por quienes trabajan sobre la ciudad, no solo con objetivos distintos, sino también con, digamos, con actividades que no suelen sumarse tan a menudo como sería deseable, porque para los que trabajamos en este tipo de lugares, en la academia, nos falta a veces el contacto con esa realidad que nos ponga en alerta sobre lo que está pasando, porque eso no se descubre solo leyendo las revistas de más alto impacto. Y en el otro lado también a veces hay determinadas visiones que lógicamente uno no tiene por qué estar transformando y estar al día de lo que se va descubriendo, y que a veces ayudarían a cambiar, incluso, por llamarlo de una forma un poco, no sé cómo explicarlo, pero digamos, los campos de batalla. Es decir, a veces hay que renovar los diagnósticos para comprender también los nuevos problemas y los nuevos retos que exigen diferentes gafas. Por decirlo de una forma muy simple, si yo sigo utilizando estas gafas y me ponen un programa en 3D, lo único que veré con ellas es algo borroso. Necesito unas nuevas gafas para ver algo que con estas no veía. Y en la realidad urbana están ocurriendo cosas que, si las vemos con las gafas anteriores, o no nos llaman la atención o pueden servir para, por ejemplo, decir que estamos en un mundo más caótico, en donde las realidades se difuminan y demás. Y, bueno, a lo mejor es que nos hacen falta formas de hacerlo. Y para eso yo creo que las redes ayudan. ¿Cuáles son los foros? Pues ahí ya no tengo tantas claridad. Yo creo que todo ayuda. Esto ayuda, por ejemplo, una reunión como esta, que desde su propio enunciado rompía con cualquier patrimonialización por un ámbito profesional de las cuestiones de la ciudad y del territorio y del paisaje, pero supongo que hay muchos otros. Yo no tengo más respuesta. Lo que sí me parece es que si no buscamos esa forma de conexión, probablemente seguiremos mirando las cosas con las mismas gafas de siempre. Bien, gracias. No sé si hay alguna otra opinión, algún otro comentario. Sí. ¿Se puedes acercar? Por ahí viene. Sí, hola. Simplemente un comentario que me ha surgido cuando ha hablado ahora Ricardo Méndez con lo de respecto a las gafas con lo que se mire, ¿no? Quizás sí que hay que cambiar de gafas, sobre todo cuando se contempla la cosa como con mucha complejidad, ¿no? Porque igual no es tan complejo el asunto, sino que no lo llegamos a entender, ¿no? Simplemente eso. La realidad es compleja, pero eso es un tópico. Todo es complejo, claro. Empezando por nosotros mismos y continuando hasta el mundo mundial. Lo que significa que eso no excluye, o sea, eso no justifica el no intentar entenderlo un poco mejor. Lo que sí me parece es que a lo que yo pretendía decir es que cada uno leemos nuestros libros cuando vamos a estudiar a la universidad, y los que leen los que estudian geografía y sociología y arquitectura son diferentes libros, y esos libros, simplificando, y todo lo que llevan detrás, nos van dando una imagen en la que nos fijamos el foco en ciertas cosas e ignoramos todo lo demás, porque están desenfocados. Y entonces, cada uno en eso. Luego, si, por ejemplo, continuamos aquí o uno se va a otros ámbitos, tiene una forma de ver que condiciona mucho su manera de trabajar, porque en el fondo hay cosas que ni las ves. Simplemente es que hay eso que llaman algunos el punto ciego. O sea, hay partes de lo que tienes cuando vas conduciendo que no ves. Y es normal, a todos nos pasa, no se pretende ser omnisciente. Lo que ocurre es que a veces cuando encuentras foros en donde otros están viendo las cosas desde otra perspectiva, caes en la cuenta de elementos que no habías caído. Y, por tanto, claro que eso te aumenta la complejidad, porque ves más cosas que deberías tener en cuenta.
Pero me parece que si no existen esos foros, al final uno acaba trabajando en un circuito cerrado en donde siempre te preocupas los mismos temas, intentas actualizarlos, llamar la atención sobre cosas que no se trabajaban antes o tal, pero te sigues olvidando de lo mismo. Y es normal que nos pase a todos. Entonces, lo que decía José de buscar las redes, yo creo que las redes, en este ámbito que estamos hablando, deberían servir al menos, no digo ya para otras cosas, pero al menos para que cuando uno escucha a los de la Casa Invisible, de la que yo no tenía noticia, y si me interesa puedo empezar a mirar a qué se dedican, qué tipo de actividades, qué impacto, o sea, qué efecto puede tener eso en una ciudad, como en este caso Málaga, sobre qué cosas trabajan, pues a lo mejor incluyes elementos que hasta hoy, pues, por ignorancia, simplemente ni me hubiera planteado. A eso me refería, ¿no? Y desde luego sí, la complejidad es un tópico. Claro que todo es complejo, pero por eso mismo hay que trabajar en ello, si no, estaría ya inventado todo, ¿no? Y también, bueno, quería felicitar a ambos por las ponencias, pero sobre todo a usted porque me parece muy interesante la reflexión que ha hecho, la intuición que ha hecho sobre todo de escalas, partiendo de escala europea, escala peninsular y ya terminando escala de la Comunidad de Madrid, sino también escala del tiempo, ¿no? Como que igual es la nueva dimensión a tener en cuenta, el tiempo, que no es lo mismo considerar movimientos en un día, en un año. Sí, sí. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, pues vamos a finalizar la sesión de hoy. Solo recordaros que mañana comenzamos a las 10 de la mañana y que, si es posible, los comunicantes del segundo bloque estén un poco antes para cargar los PowerPoint y que no haya ningún imprevisto. Y nada más, agradecerles su presencia aquí. Esperemos que hayan disfrutado con las ponencias, las comunicaciones, la mesa, etcétera, y que mañana pues disfruten como poco lo mismo. Gracias. Fin de la primera parte, mañana la segunda, que es la más interesante. ¿Sí? ¿Te ha faltado decir eso? Casi. No, hombre, como poco lo mismo. O sea... A mí me gustaría estar mañana porque se van a debatir las comunicaciones de este bloque. Sí, pero la verdad es que... le iba a haber dicho, lo que pasa es que no encontraba el momento. Si quieres venir, Carmen... No,